En una sociedad que sigue regida por el patriarcado, desde en el área política, en la religiosa, incluso en la artística, la sexualidad sigue siendo normada y controlada de una manera cuidadosa, pero muchas veces más bien moralista y represora. De ahí que cualquier forma de placer no heteronormada o natural, entre comillas, sigue calificándose a veces, incluso en el arte, como desviada o como perversa. Hoy repasaremos el lado gozoso y más bien lúdico de esas formas de sexualidad calificadas de perversas que han sido tocadas por el cine iberoamericano. También vamos a recorrer la trayectoria de la productora mexicana Mónica Lozano. Hablaremos de la presencia del cine iberoamericano en la pasada edición de la Bienale y, como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en una emisión más de Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, ¿y tú? Bien, también, pues, cerrando el año con un tema que... no apropiado. No para apropiado para las fechas, pero es un poco la idea, porque sí, seguramente van a estar saturados de recomendaciones de películas bien intencionadas y en donde la... navideñas. Sí, entonces quisimos darle la vuelta sí, y hablar de películas que no sabíamos bien todavía cómo definirlas, pero que tocan temas incómodos. Eso fue como nuestro primer criterio, en el sentido de que sus personajes tienen tendencia a buscar el placer de maneras atípicas y que son casi siempre condenadas por los demás. A veces rozan lo criminal, a veces rozan lo inmoral. Y muchas veces son tabú. Casi todas son tabú. Sí. Y en general pues causan incomodidad en el espectador, lo cual pues yo creo que siempre es bueno que el cine aborde lo que la parte oscura de todos nosotros, ¿no? Cada vez es menos. Sobre todo de la sexualidad. De la sexualidad, sí. Sí, porque todas estas tienen finalmente Tiene un fundamento componente sexual. Sí. Entonces, bueno, hicimos un recorrido que más o menos abarca todas las áreas porque de la sexualidad extraña. En Iberoamérica hay pocas, la verdad hay muchas más en otras cinematografías. Nuestras cinematografías son mucho más recatadas, digamos, en el terreno de... Las cinematografías, porque en la realidad, pues yo creo que es, sí, vamos, como sociedad, practicamos todo tipo de parafilias, pero sí, yo creo que el miedo a la censura o a la autocensura, y cada vez más también, pues el miedo a que la película ni siquiera salga a la luz o que sea condenada por poner un mal ejemplo, aunque ya sabemos que las películas no existen para dar ejemplos, ¿no? Sí, pero en efecto, por ejemplo, tenemos el incesto, que es bastante frecuente, más que otras parafilias. Lo vemos en películas como Daniel y Ana, de Michel Franco, que fue su debut, ¿verdad? Sí, y cuando consideramos incluirla, tú hiciste una observación muy interesante, que yo decía, bueno, pero es que a ellos, a los personajes, dos hermanos, los obligan a tener sexo para vender el video en el mercado negro, y tú dijiste algo que es totalmente cierto, pero el hermano se queda enganchado. Se queda enganchado con la hermana, sí. Y ya le hace la vida imposible, y pues ahí está el drama de la película, ¿no? Sí, no. Ya después no tenían a nadie que los obligara. Exacto. Sí, y bueno, también ya hablaremos de ella, del Castillo de la Pureza. Se insinuaba, ahí no era... Pocas veces es explícito, ¿no? Sí. Casi siempre cuando se habla de familias, también hablaremos de vínculos entre madre e hijo, que son muy cercanos, ¿no? Son incómodos y te das cuenta de que se celan entre ellos. Sí, pero pocas veces se representa gráficamente una relación sexual entre hermanos. Sí. En Daniel y Ana, sí. Era muy explícito. Sí, muy explícito, sí. Sí, desde ahí se ganó su fama de provocador Michel Franco. Sí. También está el caso de, Blanco de Verano, es una película que hemos comentado, justamente de esta fijación del hijo hacia la madre y viceversa. Sí, la simbiosis que hay, que también yo creo que eso es muy común en
pues no sé si nada más en las sociedades iberoamericanas, sino sí. hay una fase en donde los hijos se enamoran de las madres. De las mamás, sí, claro, Sí. el clásico Edipo. Y viceversa, el complejo de Electra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es más notorio en los hijos hacia las madres, ¿no? Yo digo, vamos, yo tengo amigas que sus hijos siempre les preguntan, ¿y tú y yo nos vamos a casar? ¿No? Sí. y odian al papá y cosas que sí son... Sí, no, yo debo decirlo en mi propia experiencia, que es cierto. Yo también, yo me acuerdo que mi papá siempre me regañaba porque yo quería excluir a mi mamá de todas las actividades. Exacto. Entonces Freud algo tenía de razón. Pero bueno, estas películas pues lo sugieren todavía más, ¿no? Blanco de Verano, que mencionas, en donde hace poco el actor principal, Adrián Rossi, recibió el premio a la revelación. Sí, de celos, ¿no? De celos cuando se aparece un tercero en discordia, que es el novio de la madre, ¿no? Sí. Sí, y bueno, hay otras películas, por ejemplo, de sadomasoquismo. Bueno, habría que hablar de Los Olvidados, ¿no? Los Olvidados tiene el componente, desde luego, de Pedro y su mamá, que es una relación conflictiva, ¿no? Y luego Jaibo, que también se hace amante de la madre de Pedro, ¿no? Y tiene estos sueños. Sí. Sí. Una madre que además en sí es una madre tabú en el cine mexicano, porque rechaza a su hijo. Y tiene deseos carnales. Que eso en el cine de los años 50 o previo, pues era como Buñuel, en sí mismo ¿no? un pecado. Es Buñuel, por supuesto. Buñuel, ¿no? Claro. Sí. Bueno, Buñuel en sí mismo es una categoría sobre perversiones. Sí, de transgresiones, sí, no, ya lo veremos. Ya lo platicaremos, pero bueno, algo que no sale tanto en la película que vamos a comentar es el fetiche a los pies, ¿no? En todas las películas de Buñuel hay personajes le ganó obsesionados. A Tarantino en eso. Hay personajes que están... Pies. Exactamente, y él lo decía mismo, ¿no? De sí. él mismo. La tarea prohibida de Jaime Humberto. El Hermosillo, sí. En donde es una puesta en cámara de un incesto, pero pues para llegar a ese punto, pues hay una especie, yo creo que de deseo latente. Sí. ¿No? Entre la madre, que era María Rojo, y el hijo, que era Esteban Soberanes. Sí. Que no fue tan exitosa como la tarea. No, como la tarea, no. Pero me gustó, yo recuerdo que yo la vi y dije, es una buena variación sobre el tema de la tarea. Y difícil de superar, porque cuando ya eres la primera y... Exacto. Sí. Sadomasoquismo, hay varias películas, vi un par de ellas, que una es O Fantasma, de Joao Pedro yo no la Rodríguez, que es sobre una especie de chico que, no una especie de chico, sino el chico que es invisible en sus ataques, ya lo estoy poniendo en una categoría moral. Es que es difícil hablar de estas películas sin caer en algo, pero bueno, pues no sé si complace a otras personas sin su consentimiento y él obtiene placer al hacerlo, pero lo hace siempre de una manera esquiva, de un poco ahí el nombre de la película, ¿no? Sí, que es... El fantasma, nadie lo reconoce. Sí. Y Un año sin amor, que es sobre un hombre infectado con el virus del SIDA, el VIH, que decide que su último año lo va a vivir experimentando prácticas sadomasoquistas, que pues es casi la parafilia más conocida, ¿no? Y que más se ha llevado, yo creo que al cine, ya casi es como conservadora, considerando la gama. No, y en el cine europeo hay muchísimas películas de sadomasoquistas. Sí. Y bueno, canibalismo. Canibalismo, bueno, curiosamente hay bastantes, ¿no? Sí, Pues sí, es que, bueno, podríamos de entrada hablar de todos los asesinos seriales cuyo gusto es, pero no vamos a hablar de ellos porque no es el tema. Estamos intentando hablar de películas que tocan el tema, si no de una forma lúdica, sin hacer como pues, un juicio tan contundente hacia el personaje central. Sí, aunque desde luego hay un componente de placer en la... Pues sí, si no lo harían. En la ingestión de carne humana. Sí, vamos, porque están películas como Sobrevivientes de los Andes, que es muy famosa, pero ahí hay una necesidad de comer carne. Era el tratamiento famoso de la tragedia del
del equipo de rugby, que choca el avión, se quedan aislados en la montaña y como no tienen que comer, se comen algo. Pero eso no es placer entero. No, eso era... Y además sobrevivencia. Se ha tratado en películas sobrias, no como la de René Cardona Jr., que era morbosa a morir, pero en otras películas hay una película uruguaya precisamente sobre el tema y se entrevista a los que estuvieron, a los testigos y tal, y son buenas películas, ¿no? Pues en México está la película hablando de personajes que lo hacen no por necesidad, sino por gusto. Tenemos la carne de Emiliano Rocha. Ajá, Minter. Rocha, y Minter, sí. Somos lo que hay, que es anterior, de Jorge Michel Grau. Sí, fue una película que tiene su culto, ¿no? Somos lo que hay. Incluso estuvo en Cannes, en la quincena de realizadores. Es una película que a mí en lo personal no me convence mucho. Me parece que hay algo ahí medio indefinido, ¿no? Pues el porqué del canibalismo, ¿no? Porque habla de una familia que vive, cuyo padre, que era el proveedor del alimento, es decir, de cadáveres, muere, y entonces ellos tienen que salir a la calle. Tienen que salir Ajá, pero pues pero el tema mismo no es suficiente como para desarrollar la trama, ¿no? No sé si... Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, no hay. Es una película que me convence Pero sí mucho. es cierto, tiene muchos fans y tiene incluso un remake. Sí, ¿no? Un remake estadounidense. Primera vez en el cine universal que una película mexicana es objeto de remake. Sí. ¿No? Sí. Y bueno, Macunaíma, que ya hablaré de ella porque es de mis favoritas. Ya estoy revelando. Es que ya siempre tenemos ganas. Sí. Y hay un tipo de, pues es que no sabemos cómo llamarlo, de placer perverso, que es el que se da cuando una jovencita o un jovencito, en pocos casos, pero casi siempre una jovencita atrae a un adulto. A un adulto y pues por naturaleza es una relación prohibida, pero ambos casi, justo por la diferencia de edad, se sienten atraídos uno al otro. El otro, sí. ¿No? Aunque también aquí casi nunca se ve consumado el hecho. No. Es como el caso de Lolita, que le da, de hecho, el término a todas estas chicas jovencitas que atraen a los adultos, ¿no? Sí. Lolita es el personaje emblemático de la novela de Nabokov. Que sufrió mucho Kubrick porque le prohibían todo, por eso tuvo que escoger a Zulaik, que se veía grandecita. Se veía grandecita, sí. Sí, no se veía adolescente. Sí. Ni siquiera en la adaptación, ya estamos hablando de cine que no es iberoamericano, pero ni siquiera en la adaptación de Adrian Lyne había una representación. No. Sí, es muy tabú. Exacto. Y también está, bueno... Danica, no sé si la recuerdas. Hace la poco de Michael Rowe. Que es una película que pasó más o menos desapercibida. Y es muy interesante. Es muy interesante. A mí me parece que la relación esta muy tensa que hay entre el adolescente y el adulto interpretado por Demián Bichir está muy bien llevada. Es una película minimalista, que prácticamente no ocurre nada más que esa seducción. En una playa, o sea, son solo dos personajes y entonces sí mantener esta tensión durante todo el tiempo y además ambos son conscientes, creo que hay que decirlo, como que en estas películas las niñas están conscientes del efecto que tienen en el adulto que está casi siempre a punto de ceder, pero sabe que no debe, ¿no? No debe, sí. Está la versión que yo no la vi en cine, confieso, pero leí la novela de la adaptación de la novela de García Márquez, Memoria de mis putas tristes, que fue un escándalo, ¿no? Sí. Y que la película no es nada buena, por cierto. Pero García Márquez decía que era un amor legítimo, el de la, bueno, más bien la atracción de un hombre muy mayor sí. hacia una niña. Sí, sí. Sí, no. ¿Tú leíste la novela? No. Es que es curioso, es que es lo que pasa sobre todo con, bueno, no sé si es una maldición sobre García Márquez, pero en la literatura de alguna manera es más fácil. Cuando es gráfico se vuelve como más problemático tratar un tema, ¿no? Sí, claro. Y bueno, están los casos que no hablaremos de ellos, de pederastia, de curas, porque ya lo abordamos en un programa reciente. Sí, ¿no? Porque consideramos que era un tipo de, sí, claro, el placer lo sienten ellos, pero aquí sí hay un abuso, en tanto hay, no es consensuado. No. Tal vez en muchos otros casos tampoco, pero ninguna película yo creo que se atrevería a tocarlo como algo, como un tema ligero o como un tema que divierte a alguien, ¿no? No. Pero bueno, hay muchísimas películas que
que hablan de esto, tanto documentales como Sí, ficciones. sí, y sí, buenas, sí. además, pero Sí. en su género distinto, ¿no? Así es. Y bueno, está el otro gran tabú que es la necrofilia, que la hemos visto sobre todo en una que es nuestra favorita, que no diremos su título, para no echar a perder la sorpresa. Y en general no es un tema, yo lo he visto más en películas de otros países que no son de Iberoamérica, ¿no? Lo he visto Pues más. sí, me imagino que es además un tema que se presta más al gore, ¿no? Sí. Bueno, ni siquiera, ¿no? No, ni siquiera al gore, es algo Me imagino, como no más, sé, cosas que harán los más perverso. guardianes de las morgues o cosas así, ¿no? Sí, exacto. Sí. Sí, yo ya hablaré más, bueno, no, ya no, no debemos de adelantar, pero hay una película que lo trata de forma muy explícita, una película española. Sí, sí, sí. Está el voyeurismo, que bueno, pues hay sí también infinidad de películas sobre el placer de mirar. De mirar. de No, mirar. hay muchas. El cine sí. mismo es voyeurista. Es voyeurista, sí. Sí. Está La mirada invisible de Diego Lerman, que no es exactamente sobre el placer del voyeurismo, pues más bien sobre la autoridad y la represión, ¿no? Es una película... Se parece un poco, bueno, su modelo sería La maestra de piano, ¿no? Sí. Un poco de Sí. Michael Haneke, Sí, de una mujer, pues es una maestra muy estricta y demás, pero a su vez... con deseos. Con deseos hacia los jovencitos. Sí, sí, pero sí. bueno, está situada en la época de la dictadura de la- militar, entonces sí, con lo enti- que le da otra lectura, todo exactamente, eso. se entiende que ella misma, o sea, la mira, pues sí, alguien te está vigilando siempre. Siempre. Y eso es un va a personaje tener reprimido. consecuencias. ¿No? Sí. Sí, la represión casi siempre es un poco, bueno, no, ya iba a ser una generalización que no tiene pies ni cabeza, pero la represión muchas veces está como base en este tipo de parafilias, ¿no? Porque Sí. estos personajes suelen tener una vida pública o entre los demás en donde nadie sospecharía que tienen este tipo de deseos sí, exacto. extraños, deseos oscuros, ¿no? Y bueno, hablamos de promiscuidad, pero no queremos que crean que estamos condenando. Moralizando. Exacto. No, bueno, El muchos hecho de que podrían las decir personas que- tengan muchas parejas sexuales. Sí, no, digo, los católicos podrían citar los 7 pecados capitales, ¿no? Pues sí. Así, como decir, esto es la lujuria, ¿no? Pero no se trata de eso. No, quizás, no sé cómo el intercambio de parejas ni siquiera sería. Es algo que todavía se maneja como un tabú, pero está también muy normalizado en el mundo y por lo tanto en el cine ya no es tratado. No es tratado tanto como una. Ajá, sí, con una mirada escandalizada, digamos. Así es. Sí, sí. Y bueno, curiosamente, una que no encontramos ejemplos fue el bestialismo. No. No encontramos ejemplos. Y existe, o sea, el deseo de Por tener supuesto. relaciones sexuales con animales. Otra vez, en otras cinematografías sí hay, pero en Iberoamérica como que es el tabú último, ¿no? Que nadie se ha atrevido hasta la fecha a Pero existe el ejercer. hecho, ¿no? Sí, ¿no? Bueno. Sabemos que en lugares apartados. En la provincia, en las rancherías, digo, es común. Hasta ¿no? en las ciudades. Hasta en las ciudades, sí. Sí. Bueno, si a alguien se le antoja echar una mirada por ahí, Ajá. ojalá lo condene, porque pobres animalitos, ¿no? Eso sí no es consensuado. No, para nada. Y bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo vamos a dar nuestros títulos favoritos de estas perversiones que hemos mencionado. No se vayan. Bueno, estamos de regreso y como siempre vamos a hablar de nuestras películas favoritas sobre estos temas, nuestras 5 favoritas, ¿no? Entonces la mía, la número 5, que es la número 3 Mi número tuya, 3. es Año Bisiesto de Michael Rowe, que es una película sobre una obsesión sexual, ¿no? Básicamente. Sí, pero era muy inusual, sobre todo en la el cine cinematografía mexicana, sí, porque sí. Además, la protagonista, que es Mónica del Carmen, Carmen, sí.
vamos, siempre las historias sobre mujeres que llegan del campo a la ciudad tienen totalmente otra dirección, ¿no? Ya, o sea, ¿no? Su lucha para adaptarse, la discriminación y demás. Exacto. Y aquí más bien lo que hablaba de esta película era de su soledad, de su búsqueda de distintos compañeros sexuales, pero cuando al final encuentra a uno, que es Gustavo Sánchez Parra, desarrollan una relación sadomasoquista como no se había visto, creo que en el cine mexicano, sí. En donde de eso se trata la película, vamos, no hay necesidad de explicar nada más. Nada ¿no? más, sí. Sí. Y muy bien llevada, es decir, sin ser gráfica, la película es muy, muy sexual, ¿no? Y tiene un tono que se mantiene durante toda y que no es moralino, ¿no? Y no los castiga, ni los juzga. Sí, pues creo que Michael Rowe tiene ese toque de darles a las películas un tono que logra sostener, a propósito de lo que decíamos de Danica. Sí, sí, primera película que gana la Cámara de Oro en el Festival de Cannes, ¿no? Cosa que no es poca cosa. Cosa que no es poca cosa. Sí. Mi número 5 es una película que incluí por un inusual, que es El cadáver de Anna Fritz. La verdad, yo no conozco. Yo no, hasta que hice la investigación para este programa, supe de ella y la vi, de Héctor Hernández Vicens, una película española, en donde se habla de necrofilia, pero sin darle la vuelta. Es decir, brevemente, digo, la premisa es que muere una actriz muy famosa, es llevada a una morgue, el encargado de la morgue es un jovencito que pues le parece increíble tener frente a él el cadáver de una famosa, llama a sus amigos y sin pudor alguno se filma la relación, la violación al cadáver, ¿no? Y uno llega un momento en el que dice, ¿y ahora a dónde va a ir esta película? Porque no puede tener no te puedes reír de eso porque es muy incómodo. Claro. Y lo lleva por un lugar más o menos congruente, que es que él, no diré qué, pero algo pasa, que entonces ellos se ven pues no sé si en riesgo de algo, y se nota como los hombres, hay un comentario incluso muy bien hecho y muy bien adelantado no, sino adelantado y oportuno al llamado pacto patriarcal, ¿no? De cómo los hombres pueden hacer todo lo que está a su alcance para protegerse, incluso de algo tan terrible de cómo haber violado un cadáver, ¿no? Claro. Ella siempre va a ser la víctima, la revíctima y demás, ¿no? Es interesante, si la pueden encontrar por ahí. Por ahí, sí. Mi número 4, ya la mencionamos, El castillo de la pureza de Arturo Ripsen, que ha estado muchas veces en nuestras listas, que es una película sobre un padre, otra vez la cosa patriarcal, que encierra a su familia, incluidos sus hijos, y los hijos llegan a tener, se sugiere, una relación incestuosa. Y se sugiere también que el padre con una de las hijas, ¿no? También, sí, se sugiere. Digo, todo está muy bien llevado, muy bien resuelto, de tal manera que no es nada obvia. Y en tanto está basada en un caso real pues también es una especie de comentario a muchas familias en donde se dan estos encuentros entre hermanos y demás, simplemente por la proximidad y la lejanía y el aislamiento. Sí. Sí, y bueno, tu número 4 es Desde allá. Desde allá, la película de Lorenzo Vigas, que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia, y que habla de una pues sí, la parafilia del personaje, que era un Alfredo Castro, el actor, como siempre. El actor chileno. Insuperable. Su parafilia consistía en ver a jovencitos, evidentemente era homosexual, pero tenía una especie de brújula moral porque no les hacía nada. Los contrataba y los llevaba a su casa y simplemente les pedía que se desvistieran. Hasta que en algún momento eso se sale de control por iniciativa de uno de los chicos. Pero pues sí, ahí sí había una sugerencia de que era un hombre reprimido porque su propio padre quizá había abusado de él. En una escena simplemente, vamos, no es un estudio psicológico el personaje, pero muy en el tono del cine de Lorenzo Vigas, muy distante, muy sin juzgar y mostrando, pues sí, un placer que para nada consideraríamos normal. Exacto.
Y bueno, la número 3 mía es la número 2 tuya, que es Caníbal, de Manuel Martín Cuenca. Ya hablamos del director una vez, y no está de más repetir que es una película muy notable, porque presenta a un personaje que es un caníbal, en efecto. Pero que a la vez es un sastre muy medido, Sí. andaluz, ¿no? Sí. Muy medido en el sentido de muy recatado, muy respetuoso, es decir, tiene no te hace sospechar del personaje ni lo juzgas. Digo, su problema es que le gustan comer Como eran a mujeres. mujeres. Sí. Pero muy bien interpretado por Antonio de la Torre. es muy incómoda la película porque no voy a decir te identificas con el personaje, No. pero no lo condenas desde un principio, a pesar de que sabes que lo que hace es inaceptable, que es Sí. también una de las virtudes de Manuel Martín Cuenca. Sí, sí, ya lo habíamos visto. Tu número 3 es Años Bisiesto, ya hablamos de ella. Mi número 2 es una película inclasificable, que es Macunaíma, de Joaquín Pedro de Andrade, brasileña, del 69. Y es una película inclasificable, indescriptible. Es tan delirante que no podría yo resumirla en el corto espacio que tenemos. Es una película donde hay muchas transgresiones, y entre ellas está el canibalismo. El canibalismo que se da en varios puntos de la película y culmina con un acto de canibalismo, ¿no? Entonces es una película además divertidísima. Es curioso que se haya filmado bajo una dictadura militar que estaba vigente en el momento de producción de la película. Yo me imagino que los militares que la vieron han de haber dicho prohíbanla, ¿no? Pero no, la película se exhibió por todos lados. Eso sí está bien. Y la película se vio en México. Yo la vi en una sala de arte, cuando todavía se exhibía cine brasileño en México. Y yo me acuerdo, tengo tan vívida la película, porque sí es absolutamente memorable, ¿no? Hay momentos como el de un personaje que le da un pedazo de su pierna al protagonista, y entonces lo masca y lo empieza a perseguir y le dice, pedazo de la mía pierna. y el pedazo de pierna contesta, ¿qué fue? ¿Qué fue? No, es de verdad una película que les recomiendo mucho. Si no la han visto, recupérenla en YouTube. Y pues coincidimos en nuestro número 1. Sí, Leonardo. Que es la película transgresora por excelencia, Sí. que es Viridiana. Sí, que bueno, hay un acto de necrofilia, o de posible necrofilia, cuando el personaje de Fernando Rey Es que todo es transgresor desde el principio, Sí, ¿no? sí, Recupera a sí, su sí. sobrina Sí. de un convento, Ajá. porque le recuerda a su mujer, ¿no? Y entonces pues quiere convertirla en ella, un poco como Vértigo de Hitchcock, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces de ahí ya hay una cosa rara, sí. pero como dices, llega un momento en el que la viste con el vestido de novia. De novia, sí. Y ella está como dormida o inconsciente, y él la abraza Y encima de ella después le miente, ¿no? Para Sí. hacerla sentir culpable. Sí, pues por algo fue una película que creo que ya hemos comentado, ¿no? Que fue prohibida en España, Sí. Porque el gobierno franquista, cuando se dio cuenta que había producido eso, inmediatamente la prohibieron, ¿no? Pero no se ve nada. No, y hay una película además profundamente blasfema. También, claro. Hay ese gran momento de que los mendigos se posan como la última cena. En fin, es una obra maestra, desde luego, de Buñuel. Buñuel nació para transgredir y para asustar a las conciencias. Incomodar al espectador bien pensante. Exacto. Sí, vean, esa sí la tienen que ver. Sí. Esa sí es de visión obligatoria. Así es. Y bueno, no se vayan, porque al regresar vamos a hacer un recorrido por la trayectoria de la productora mexicana Mónica Lozano, las películas que ha producido. Sí. Y también les vamos a presentar una entrevista del Canal 22 que le hizo a la directora Laura Mora a propósito de su película Los Reyes del Mundo. No se vayan. Y bueno, ahora vamos a revisar la trayectoria de una productora sin duda importante en el panorama actual del cine mexicano, que es Mónica Lozano.
Sí, ¿no? me quedé pensando que ya habíamos hecho una trayectoria de una productora importante en el cine mexicano que era Berta Navarro. Berta Navarro, y pues qué bien ver que hay tanta presencia femenina Sí. en todas las áreas. Sí. Y curiosamente es diferente la trayectoria de una y otra, porque Berta Navarro básicamente se ha mantenido como en el cine independiente, mientras que Mónica Lozano sí es industrial, ¿no? Entonces ella ha sabido como mantener un equilibrio entre la película comercial, de evidente ambición comercial, y las películas hechas para públicos más discernientes, digamos, ¿no? Y aún así ha logrado que a veces en algunas películas combinar las dos cosas, Las dos ¿no? instancias, O sea, películas que tienen un buen subtexto y están muy bien hechas, pero que tienen un atractivo para públicos más amplios, sí, lo cual no siempre sí, se logra, ¿no? Sí, y es autora de grandes éxitos como No se aceptan devoluciones, que sigue siendo una de las películas más taquilleras, si no es que la más. Yo no estoy seguro ya de los números, pero sí sé que es una de las que están hasta el tope de la lista. Y puede hacer películas como... Bueno, comenzó con Amores Perros. Sí, Entonces, comenzó con Amores Perros. hay que... Empezó con el pie derecho, digamos. Sí. Ajá. Y ha hecho películas muy interesantes, películas que no tienen en apariencia ninguna posibilidad comercial, pero que ella apuesta por ellas, ¿no? O creo que también un ejemplo notable fue Arráncame la vida, ¿no? Que fue, sí. A mí me gusta como película. Sí, y de hecho la pusiste alguna vez en algún tus momento, 5. sí, me parece muy buena adaptación, la dirigió Roberto Snyder, sí. de una novela pues compleja, pero a la vez fue una película súper taquillera. Sí, ¿no? porque se basó en un bestseller. Sí. Entonces ese es el tipo de apuesta. De apuestas que les resultan bien. Que les resultan bien. Sí. Sí, bueno, Presunto culpable, este documental del que también hemos hablado. Asociada, sí. Ha hablado tanto que quizá ha sido el único documental realmente exitoso de cine mexicano. Ya no sé, sí, de realmente estar vendiendo, haciendo taquilla a lo bestia. ¿Sí? Y el que todavía se comenta, se enseña en clases de derecho y demás, porque muestra el horror de nuestro sistema penal y judicial. Sí. Ha hecho películas, y por ahí también fallan los que pretenden ser comerciales, por ahí ha hecho películas que no tienen el éxito esperado. Un ejemplo de aquellas que tal vez no llegaron al cine, creo que no llegó al cine, pero tú me dirás, sí, sino que directamente a Netflix fue el elegido, ¿no? Sobre el asesino de Trotsky. Sí, se fue directamente a plataforma, se estrenó en Netflix, me con parece. Alfonso Herrera, que ya desde ahí como que daba claves de que a él le interesaba seguir una carrera interesante, ¿no? Digo, es muy buena película, a mí me gusta bastante, es una dirección de Antonio Chavarrías, que es español, es una coproducción con España, y la película creo que merecía más. Sí, y posiblemente hubiera tenido público en el cine, ¿no? Sí. Una película que hemos citado mucho porque nos gusta es El autor, de Manuel Martín Cuenca. Sí, pero... Que tampoco se estrenó, curiosamente. O sea, fue una película premiada en Toronto, fue una película que le fue muy bien en crítica, y cuando llegó a México, pues además, no se estrenó, sino que se pasó directamente a Netflix también. Con dos actores, además con dos actores mexicanos incluyen, ¿no? Exacto, a Tenoch Huerta y a Adriana Paz. Exacto. Sí, esa película era merecía muy buena. Mejor Suerte, sí. También reciente, la produjo, El Diablo entre las piernas. Sí, también apuesta por los directores establecidos o veteranos, digamos, como Arturo Ripstein, ¿no? Que es una película que a ti te gusta mucho. A mí me gusta mucho y me pareció que fue injustamente ninguneada en los Arieles. En los Arieles. Sí. Pero bueno, me parece un regreso de Ripstein después de no haber hecho películas, o más bien de haber hecho películas que no, pues ya eran derivativas de su cine anterior. Más bien está como a la altura de su mejor cine. De mejor cine, me parece, sí. Y desgraciadamente tenía un proyecto con Casals que ya no se pudo llevar a cabo obviamente por el fallecimiento de Felipe, pero sí había un guión ahí que está todavía esperando que alguien lo haga. Produjo Danica, que acabamos de mencionar, la película sobre Michael Rowe, sobre esta tensión entre una adolescente y un adulto.
Y ha tenido una muy buena relación con un realizador que es Ernesto Contreras. Le ha producido desde Las Oscuras Primaveras, la que sigue, que es Sueño en otro idioma, y la última, Cosa Imposible, es que también no le fue mal en taquilla, cosa sorprendente, porque no era una película que estaba pensada para eso, estaba pensada más bien para el circuito de festivales y tal. Y la película le fue bien. Sí, ¿Sí? yo nunca supe que además la vimos tú y yo en una función de prensa, sí. y además en plena pandemia. En plena pandemia, y decíamos, esta es una película que viene bien a los ánimos porque sí. era optimista. Sí. Sí. Exacto. Entonces tuvo ese buen tino, estuvo nominada y ganó algunos Arieles recientes. Ganó algunos Arieles, sí. Y una película también que fue nominada y que obtuvo algunos Arieles y que no va a llegar a salas, sino a una plataforma, y que produjo Mónica, es Los Minutos Negros. Que es un buen ejemplo de cine negro, cine negro a la mexicana, con final pesimista. Adaptado de una novela de Martín Solares. Exacto. Sí, es una lástima que, bueno, las plataformas están haciendo mucha competencia a las salas, desde luego, y es una forma incluso de llegar a más público, como lo hemos visto con el caso de Ya no estoy aquí, o otras películas que han tenido mucho más Es una sensación porque bueno, pues sí, la película en pantalla es insuperable, pero pues el poco tiempo en cartelera no ayuda, ¿no? No ayuda, sí. Entonces, bueno, ojalá tenga es otro tema que ya tocaremos. Es otro tema. Y bueno, en fin, Mónica además ha sido presidenta de la Academia, cosa que es increíble cómo puede tener tiempo para hacer una cosa y la otra, porque la Academia es muy demandante, ¿no? Me imagino, sí. Sobre todo en estos tiempos. Sí, y en fin, yo he colaborado con ella como asesor de guión, y es una jefa muy, muy buena, debo decir, en mi experiencia personal. Sí, pues ojalá siga dándole oportunidad a guiones que quizá otras productoras no se animarían a apostar en ellos, ¿no? Apostar en ellos, sí. Y bueno, ahora vamos a ver una entrevista hecha por Canal 22 a la directora colombiana Laura Mora Ortega, realizadora de Los Reyes del Mundo, que acaba de ganar el Festival de San Sebastián. Yo soy Laura Mora, directora y guionista de la película colombiana Los Reyes del Mundo. Los Reyes del Mundo es una película de carretera, es un viaje hacia la tierra prometida que delimita todo el tiempo entre lo realista y lo onírico. Es la historia de 5 chicos que al parecer no tienen familia. Uno de ellos recibe una carta de la Oficina de Restitución de Tierras informándole que le van a devolver una tierra que le perteneció a su abuela y de donde fue despojada por grupos paramilitares. Entonces se embarca él junto a sus otros 4 amigos en un viaje de Medellín hacia el Bajo Cauca antioqueño, un territorio muy afectado por la violencia, con miras a reclamar esa tierra como quien reclama un reino, como quien reclama un lugar en el mundo. Y pues en ese viaje, que como decía al principio, delimita entre el delirio y el realismo, se van a encontrar con otro montón de marginados como ellos que les enseñarán algo de la vida, de lo triste y de lo bello. Y bueno, es una especie de viaje hacia la nada donde todo es posible. El desplazamiento interno en Colombia sí es extraordinario, es decir, es el país con mayor nivel de desplazamiento interno en el mundo. Y por eso digo que parte de un hecho muy local que tiene que ver con la restitución de tierras, pero lo que se intenta con la película y por lo que creo que puede tener eco en un festival como el de San Sebastián o en el de Biarritz o en el de Zúrich o resonar con el público en Morelia, tiene que ver porque trasciende el localismo y la anécdota local que tiene que ver con la restitución de tierras a lanzarse a unas problemáticas que tienen que ver con el ser humano. El ser humano está buscando un lugar donde estar a salvo, donde existir libremente, donde no ser atacado. Y eso es todos nosotros estamos buscando un pequeño lugar donde existir, quizás en la comodidad que nos da la urbe, en la comodidad que nos da cierto estrato social, no somos tan conscientes de ello, pero lo buscamos constantemente, ese lugar donde estar a salvo. Ahora a mí, como te decía, me ha preocupado
en la vida el tema de las tierras, por eso que te digo. Para mí, cuando uno trabaja con actores naturales, pues no puedes llegar a imponerles una forma de hablar, es también porque estás celebrando una forma de lenguaje. Mis dos películas son con actores naturales y una de las decisiones para que sean actores naturales es precisamente cómo habitan el lenguaje y cómo usan el lenguaje como un manifiesto de su relación con el mundo o de su pasado o de su presente. O sea, eso también se pone en evidencia en el lenguaje. Y me gusta como ese hibridaje, me gusta como esa línea delgada entre la ficción y el documental, que en esta película creo que se pone muy en evidencia porque transitamos mucho entre la realidad y los sueños. Entonces, ese realismo pues apuesta por una puesta en escena muy libre. Ellos nunca se aprenden el guión, nunca tienen que aprenderse ninguna línea. El trabajo con el director de fotografía está muy dispuesto para que las cosas puedan cambiar, es decir, tenemos unos planos muy claros, pero luego si esto se vuelve una camisa de fuerza y no permite que aparezca la vida y la naturalidad de los personajes, es como cambiamos inmediatamente. Creo que en Colombia, a nivel, por ejemplo, cinematográfico, se ha mostrado más el viaje del desplazamiento, es decir, el viaje del campo a la ciudad. Y a mí, como bien dices, me interesa en este caso el viaje contrario, el viaje a descubrir el origen. No hay nada que nos defina tanto a los seres humanos como el origen, de dónde venimos. Y de alguna manera es descubrir ese origen y descubrir que ya no puedes habitar ese propio origen, que ese origen también ha sido poseído por otros y que nunca te va a pertenecer. Entonces, somos pequeñas islas. No, realmente todo ha sido muy inesperado, pues digamos que ya la selección, haber sido elegidos en una sección oficial de un festival clase A, pues ya es enorme. Eh, pero lo que pasó el 21 de septiembre cuando se estrenó la película, ya como la acogida tan cálida del público, esa ovación que duró tanto, ya para mí era como, ¿qué más puedo esperar? Esto es todo. Entonces como que cada día cuando decía ya no puedo esperar nada más, algo nuevo me sorprendía y pues luego fue la premiación. Eh, el día anterior a la premiación habíamos ganado el premio Signis. La mañana antes de la premiación nos dieron el premio Feroz, que es el premio de la prensa, de la crítica escrita. Y entonces cada cosa era una sorpresa y luego la Concha de Oro pues era más de lo que todos podíamos creo que esperar. Qué fuerte soy porque odio. Qué fuerte soy por tu odio. No se vayan porque ahora que volvamos les vamos a presentar una cápsula que hizo nuestro compañero Raúl Pérez sobre el Festival de Cine de Viena, la Bienale, y vamos a hacer nuestras, como siempre, nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en plataforma. No se vayan. Parecería como si en los 60 años de Bienale lo primero no fue el verbo, sino el encuadre. Quando está escrevendo em casa sozinha, num quarto fechado, te imaginas coisas que depois não são interessantes. E depois quando estás em face del set, los atores, la lucha, entonces às vezes tienes la necesidad de cambiar todo si quieres fazer con lo que tienes ali. O el modo de trabajo de personajes y espacios guiado por el reconocimiento personal del clima de violencia autodestructiva latente que valiera a la cineasta costarricense el premio a la mejor dirección en el Festival de Locarno. A mí me encantaría ser otra cineasta, más delicada, pero lo que me gusta también es la brutalidad de mis personajes, la dimensión ambivalente, la manera en que mis personajes necesitan ir hacia la oscuridad para mejor sentir la luz. Entonces, si eso es estar a la deriva, tal vez lo es, pero también es casi que una inclinación estética hacia lo que es
lo que está en conflicto, lo que es rugoso, lo que se desvía del camino correcto. Después de 5 años ya me siento más en casa, siento que ese festival como me pertenece. Había llegado aquí con una fuerte admiración que sigo teniendo por lo que he heredado, por toda la historia que tiene este festival que cumple 60 años y finalmente me siento que capaz, en mi puesto, capaz de mover los hilos y de dirigirlo como un proyecto que bien sí tiene su historia, pero me pertenece. La importancia de quién decide. ¿Quién decide que vale la pena conservar? ¿Por qué? En esta idea de quién decide lo que se conserva y qué no, entra como una dimensión más política de los archivos y de los herbarios y de cualquier institución que guarda material, que en general lo que hacen es que al determinar qué es lo que sobrevive, también se determina qué es lo que no lo hace, entonces qué es lo que queda fuera de la historia. Al dedicarle tiempo, dinero y trabajo a resguardar y a conservar ciertos materiales, de alguna manera se está decidiendo que eso va a ser, no sé si el canon, pero lo que futuras generaciones van a leer de nuestras generaciones. Yo también soy programador y no tengo dudas de que el trabajo de programar es también una cuestión política, porque uno determina qué es lo que se va a ver, qué es lo que la gente va a ver y qué es lo que la gente no va a ver. Y por lo menos en Argentina el circuito y los espacios para mostrar son muy limitados frente a una producción muy grande de películas y de documentales. Entonces es muy importante eso, de quién decide qué vemos y quién decide qué no vemos. Y eso también se relaciona con las plataformas y con los cines como espacios donde uno va a ver películas. La Bienal decidió arrojar luz sobre la universalidad del cine noir, que como género también tuvo una historia de luces y sombras en Argentina. El film Vampiro Negro nos pone sobre las pistas los antecedentes del género noir en el cine alemán y el estado de ánimo social en las posguerras. Lo emblemático de este remake de la película M de Fritz Lang es que deja fuera el teorema político y social clave en el original. Las ganas que tenía de fumar. ¿Cuándo te soltaron? Esta mañana. En vez del enjuiciamiento del criminal a manos de Lampa, en su afán de contener los daños a sus negocios causados por las pesquisas policíacas, Vampiro Negro sigue la pauta de que los criminales siempre deberán ser castigados por la ley y no fuera de esta. Con ello, se ciñe al código Hays de la producción hollywoodense, que recomendaba lo que no se podía mostrar en el cine desde los años 30. El problema con muchas de las películas policiales argentinas es la dificultad de lidiar con las instituciones. O sea, acá, digamos, por censura o por autocensura, según el momento político del que estemos hablando, no podías mostrar a la policía porque te metías en quilombo. Aunque sin embargo el director Román Viñoly Barreto logró filtrar el abuso de poder en la figura del fiscal encargado del caso. El lineamiento Don't and Be Careful tuvo fisuras en la interpretación latinoamericana, no siempre tan al pie de la letra. Gracias a la iniciativa privada del coleccionista e historiador Fernando Martín Peña, se debe el rescate y restauración de películas clave del noir argentino. Y bueno, ya estamos en la parte en la que les hacemos recomendaciones en cine y en plataforma, y justo la película de la que acaba de hablar su propia directora, Los Reyes del Mundo, la directora colombiana Laura Mora, ya se puede ver en salas y además inauguró la muestra de la Cineteca, por lo menos aquí en México. Así es. Y bueno, está en plataforma, está La Caída, nueva película de Lucía Puenzo, protagonizada por Carla Souza, que es un caso curioso porque trata el tema del abuso sexual de un entrenador hacia sus entrenadas, en el caso de clavadistas olímpicas,
y lo que destila la película es una especie de repulsa hacia la sexualidad. Es muy curioso, ¿no? Porque incluso el personaje de Carla Souza se plantea que es promiscua, ¿no? Que tiene muchas relaciones y por lo tanto por eso se siente mal y se enferma. Y es una cosa sientes que hay como muy un llamativa. cierto juicio ahí Sí, al ejercicio de la sexualidad. Claro, es evidente que está mal cuando es el entrenador el que abusa de las chicas, ¿no? Pero ya sí hay un juicio al personaje condenatorio totalmente, ¿no? Sí. Yo no la he visto entonces. No la has visto, sí. Es una película interesante, ¿no? Por todo lo que señalo. Pues es una directora establecida Laura argentina. Lucía Puenzo. Sí. Y bueno, una película que nos gustó mucho a ambos, está en Netflix. La caída está en Amazon Prime, ¿no? Exacto. Sí, está Netflix, es El Prodigio. El título original es The Wonder, porque es una producción anglosajona, pero es dirigida por el chileno Sebastián Lelio. Es su tercera película en inglés, de hecho. Y pensaba que cuando hablamos de su filmografía, dijimos que después de Disobedience ojalá hiciera alguna película que nos gustara. Yo creo que es lo que logró. Lo que nos escuchó hizo esta película, que realmente es muy buena, porque es muy sorprendente en el sentido de que mantiene un tono muy enigmático, muy contenido. Es sobre una niña que parece que ha sido protagonista de un milagro, porque ha vivido 4 meses o no sé cuántos meses sin comer. Entonces ya la Iglesia Católica se la quiere adjudicar como santa, y para eso van 2 investigadoras, una monja y una enfermera, interpretada esta última por Florence Pugh, muy bien, Florence Pugh para no variar. Y claro, no le vamos a contar el desenlace, pero me gusta mucho en Lelio siempre ese positivismo en cuanto a las figuras femeninas fuertes, ¿no? Siempre tanto la mujer fantástica en Gloria, ¿no? La mujer salen triunfando. Y eso es muy interesante. Y sin embargo es una película atípica, porque en sus películas previas eran mujeres muy beligerantes y que se enfrentaban abiertamente a quienes las limitaban, y aquí justo el personaje Florence Pugh sabe que no puede hacer eso, porque todo pende de hilos muy delicados. Entonces sí, tiene muchas capas, y es muy optimista. Una amiga me decía, ¿por qué me estás haciendo ver esto cuando iba a la mitad? Porque todo eso, le digo, espérate, porque todo va a ir mejor. Sí, ¿no? Un raro final feliz que se siente coherente y se siente conseguido dramáticamente, ¿no? Así es. Extrañamente la película concursó en San Sebastián y no ganó nada, ¿no? Fue de esos casos que tú dices, pero ¿por qué es tan evidente la superioridad de esta película? Yo incluso me encontré a Lelio casualmente y le dije, no, vas a ganar. Cosa que no se debe decir nunca, pero sí. Pues a lo mejor la contemplan ahora para los premios. Para los Oscars, sí. Pues el diseño de producción es bueno, la fotografía es muy buena. La actuación de ella, en fin. Ojalá. Y finalmente, bueno, está el estreno en diciembre de Pinocho, que es la gran producción animada de Guillermo del Toro, basada en el famoso cuento de Carlo Collodi, y es como animación, es prodigiosa, ¿no? Es realmente un trabajo de stop motion, o sea, que cuadro por cuadro se animan las figuritas, y las actuaciones son como para premio, o sea, los muñecos tienen una expresividad, y la película está filmada como película de acción viva, es decir, las luces, todo tiene un trabajo de producción impresionante, ¿no? Es una película que sin duda va a ser premiada, hablando del Oscar. No digas por qué. Le estoy echando la sal, pero yo creo que sí va a ser una película muy aclamada. Ya está siendo aclamada por la crítica, vamos a ver si eso resulta con la academia, ¿no? Sí, primero aquí en México por lo menos estrenó en salas y después va a llegar también a Netflix, ¿no? A Netflix, sí, y donde seguramente será vista masivamente. Sí, porque el gordo es un ídolo, ¿no? Guillermo del Toro Sí, ese es el menos divisivo de nuestros tres directores internacionalmente reconocidos. El más popular, es querido universalmente, ¿no? Pues a ver el año que entra, si a Bardo yo creo que no lo van a nombrar. Bueno, ya estoy echándole la sal. Nunca se sabe. A ver ahí si se encuentran. Sí. Bueno, pues en lo que sucede todo esto, les dejamos estas recomendaciones, les deseamos muy, muy felices fiestas, como sea que las celebren, y que nos acompañen
en lo que va a ser nuestro primer programa del 2023. Hasta entonces.